Cuando estuvo de gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica anunciaba también la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno federal, y eso evidentemente ha generado críticas y cuestionamientos de federaciones, de colegios, de organizaciones de médicos que aseguran que en nuestro país hay miles de especialistas que han sido despedidos del sector público y que aquí en Mega Noticias le hemos dado a conocer, y bueno, que hoy están sin trabajo. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa. ¿Tienen que ser las cosas de esta manera? Y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y desde luego Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen tema esta que nos pone Magda sobre la mesa. A mí me parece, a ver, es que como todas las cosas, Víctor, siempre este tipo de decisiones tienen muchas aristas, ¿sí? Y hay quien toma esto como, digamos, es que los médicos cubanos no son mejores ni son peores que los que tenemos en México, simplemente son profesionales. Pero aquí el tema es, digamos, esta visión que tiene el actual gobierno federal de darle preferencia de alguna forma a estos 500 médicos cubanos que se anuncia serán contratados, sí, ante los miles de médicos que hoy están siendo despedidos. En enero pasado se despidieron a 5,000 médicos que habían ocupado plazas temporales para poder atender el COVID. Ahora que se han reducido ya los contagios y las muertes, estos médicos que fueron contratados temporalmente ya están siendo despedidos. Y entonces esta es una serie de médicos especialistas, muchos de ellos, que tienen que buscar trabajo en otras cosas, como choferes de Uber, como choferes de taxis, como cualquier otra actividad, otra profesión, porque no hay las condiciones de salario ni de contratación necesario. Y entonces eso es lo que hace ruido, Víctor. Por un lado, sí, que se contrate a 500 médicos cubanos. Uno puede decir, qué bien, qué bueno que se pueda de alguna forma contratar a estos médicos, pero lo que se les va a pagar, de acuerdo a la información que se ha dado, no es para los médicos. El gobierno mexicano le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba les paga una parte a esos médicos contratados por el gobierno mexicano. O sea, es decir, sí, el dinero es para el gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba les da una pequeña parte. O sea, ni siquiera es el salario. Esto lógicamente ha levantado reacciones y con razón, yo diría. Esta carta que estamos viendo fue, la declaración del presidente fue el 9 de mayo. El 10 de mayo es los médicos, a través de estas organizaciones, la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía, la Asociación Mexicana de Médicos de Cirugía General, de Endoscopía, la Asociación Mexicana de Hernia, del Colegio Americano de Cirujanos, de los cirujanos en obesidad y enfermedades metabólicas, en fin, todos estos médicos mandan esta carta a la opinión pública señalando que desde luego estas organizaciones agrupan a cirujanos en la mayoría de sus ramas, expresan nuestro rechazo ante el creciente comentario de parte del presidente que ofende a todo el gremio médico. Todo el gremio médico tiene una gran vocación de servicio y de una entrega continua para pacientes. Pedimos respeto a los derechos de los médicos. La atención a la salud es una prioridad y por lo tanto no es el momento para críticas, descalificaciones ni censuras. Porque el presidente lo que dijo es que muchos de estos médicos residentes o especialistas no se van a lugares lejanos porque quieren estar trabajando solamente en las ciudades. Y esto, desde luego, bueno, genera esta disparidad, este trato que me parece no es el correcto para los médicos que han dado un esfuerzo importante durante la pandemia, incluyendo, desde luego, como todos sabemos, que fue el gremio más afectado, es el grupo de médicos más afectado de COVID, lamentablemente con más fallecimientos del mundo, Víctor. Así es. Sí, la manera de dar el mensaje, Raúl, a veces tratar de hacer algo bueno descalificando a los protagonistas o a los involucrados para justificar la acción no es el mejor de los caminos, ¿no? Porque es lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, estoy justificando y explicando por qué quiero traer 500 médicos cubanos
que pues puede ser válido y razonablemente correcto, independientemente de cómo se les paga, que eso pienso tiene que ver mucho con el modelo de economía que tiene este país y las reglas de juego que ellos han impuesto, pero lo que no tiene, digamos, justificación es descalificar a la otra parte del gremio y decir, como hay médicos en México que no quieren ir a las partes pobres, yo voy a traer médicos de otra parte para traer. Creo que hay ahí un error de comunicación, porque es cierto, lastimas a un sector que ha sido muy golpeado, muy sobajado últimamente, sobre todo en el contexto de la pandemia. Tú recordarás cómo hubo graves problemas con nuestros médicos porque no recibían ni el apoyo, ni el respaldo, ni el equipo que se necesitaba para enfrentar la COVID. Y luego también hay que decirlo, de los países de la OCDE que más médicos o que más personal médico ha perdido, somos precisamente nosotros. Las vidas han sido altísimas de personal profesional que estaba en el sector salud. Ahora bien, ahí parece ser una realidad. No tengo el dato completo, Raúl, porque varían las cifras, estaba yo buscando cifras, pero tengo entendido que hay algo así como 300,000 médicos acreditados en el país, 277,827, varían las cifras y los datos. Lo que sí creo, lo que sí fue más constante es que hay 2.1 médicos por cada 1,000 habitantes. Y creo que eso hay que considerarlo también. Estamos dentro de lo más bajo en el rango de países de la OCDE. Te pongo ejemplos parecidos de sistemas que han tenido incluso colapsos, como Italia, que tuvo un colapso que ya lo comentamos en su momento por el COVID, que tiene 3.9 médicos por cada 1,000 habitantes. España 3.8, que también fue otro sistema médico que se convulsionó con el tema del COVID. Y claro, ya no hablemos de Austria, Noruega, estos países desarrollados que pues todos quisiéramos alcanzar y poder ser en algo como ellos, que andan en el orden de los 5.18 y 4.6. Nos faltan médicos en ese sentido, ¿no? No estoy justificando con ello ni dándole la razón al presidente, pero creo que aquí el gran problema está en un sobretrabajo en ciertas áreas de nuestros médicos, pero sobre todo un problema de mala distribución. Ese sería mi comentario, Raúl. A ver, nos faltan médicos, pero entonces, ¿cómo entendemos que en enero pasado se despidieron a 5,000 médicos? ¿Sí? Que médicos que ahora tienen que buscar otro o que están peleando de alguna forma la base para que ahora en este nuevo proyecto de mejorar el sistema de salud se les considere. A mí me parece, Víctor, que hay una postura completamente desigual con los médicos mexicanos, los residentes, por ejemplo, que les pagan apenas 2,500 pesos mensuales, ni siquiera lo que reciben los jóvenes construyendo futuro, que reciben 5,000 pesos, ¿sí? En este proyecto. Los médicos residentes, los que están estudiando y que ya están haciendo su rumbo a su especialidad, están recibiendo una miseria. Entonces, eso es exactamente ese maltrato que se da, esa crítica que se da por parte del gobierno federal, cuando es precisamente este gobierno el que ofreció tener sistemas médicos como el de Dinamarca y que de alguna forma vimos las carencias en uniformes, vimos las carencias del problema de falta de equipo, de ventiladores, y el problema no son los médicos cubanos, el problema también tiene que ver con la técnica y con los avances científicos que hay. Lamentablemente, por las carencias que tiene este país, bueno, los médicos cubanos pueden ser perfectamente unos muy buenos médicos estudiantes, pero tendrían que ser certificados de acuerdo, como cualquier médico en México, tiene que hacer su examen profesional y ser certificado para que se avale que tenga los conocimientos necesarios para poder hacer frente a una situación de salud de las personas. Me parece que no porque vengan de Cuba tienen que saltarse todos estos procedimientos. Tendrán que hacer su examen, tendrán que hacer certificados para poder realmente actuar. Y eso es lo que no se dice. Eso es lo que no se da, ese trato igual, sino simplemente pareciera que por una cuestión de carácter ideológica, simplemente el presidente dice, contratamos esto, como ya sucedió anteriormente con esos cubanos que fueron traídos para ayudar al tema de COVID, que México pagó 135 millones de pesos al gobierno de Cuba y que, bueno, pues les dio una pequeña parte a esos médicos cubanos y mantuvieron a sus familias allá en Cuba,
sí, bien vigiladas para evitar que, bueno, pudieran de alguna forma fugarse, que es lo que muchas veces sucede, y todas las familias se quedaban como rehenes de estos médicos. Esa es la misma historia. Entonces, sí, desigualdad en el trato, desigualdad en el salario, desigualdad en lo que es la oportunidad de trabajo como a todos. Y eso es lo que me parece que tienen razón los médicos al manifestarse, al protestar por falta de respeto a los derechos de los médicos, por ser precisamente objeto de las críticas desde el atril presidencial cuando ellos han trabajado y somos testigos todos nosotros de la situación complicada que se vivió todavía en los pasados 26 meses desde que llegó la pandemia a nuestro país. Por eso me parece que está justificada esta protesta que hacen los médicos organizados en nuestro país, y no es en contra de los médicos cubanos, insisto. No es eso, el tema es esa falta de equidad que debe haber concretamente con los médicos, con los residentes en México. Un poquito, ya ves las frases, ¿no? Un poquito candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Abriéndole la puerta a otros médicos que son muy respetables. Yo al pueblo cubano lo respeto, he tenido la oportunidad de estar allá y sí, hay admiración en muchos sentidos, como también hay cosas muy criticables, ni duda cabe, pero finalmente queda la idea de que estás tratando mal a tus propios médicos aquí en este país, por un lado. Por otro lado, también esos sueldos que tú mencionas, Raúl, son terriblemente patéticos para una profesión que es terriblemente complicada y esforzada. Para llegar a ser un médico en cualquier parte del mundo, pero particularmente en México, el camino es largo y tormentoso. ¿Cuántos años tienen que pasar y entregando su vida a servicio social, público, mal pagados, años de práctica? Sí, sufren todo tipo de situaciones, invierten también lo que invierten en su formación para luego recibir un salario de 2.500, 3.000, por favor. Es una de las grandes injusticias, empezando por ahí. Desde luego, y eso es exactamente lo que está sucediendo, otra vez con una alta dosis precisamente de ideología y desde luego de lo que ha venido haciendo el presidente lamentablemente con muchos sectores, con esos sectores que han sido llamados aspiracionistas, por esos sectores que solamente quieren su beneficio y que alienta esa polarización que tenemos en el país entre buenos, malos, ricos, pobres, y que se sigue alentando lamentablemente como una forma de mantener desde luego simpatías con un sector de la población. En fin, me parece un tema delicado y desde luego pues injusto para el sector médico de nuestro país. Sí, coincido contigo, y también con una fuerte carga ideológica, ¿no? De simpatía, ¿no? Más bien como de diciendo, bueno, vamos a simpatizar con el pueblo cubano, y una manera de congraciarme con ellos es, pues, jalando médicos, ¿no? En fin, y lastimando a un sector de la sociedad. Cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier médico que venga de cualquier otra parte del mundo, tiene que certificarse su capacidad. Claro, sí, por supuesto. Aquí, debía de ser. ¿Por qué no va a pasar esto con los cubanos? Esto es exactamente las partes que no son equitativas para ellos. Víctor, gracias por tu comentario y tu análisis esta tarde.